¿ya? Yo creo que tiempo prudente pueden grabar la clase localmente, ¿no? Si es que lo desean, ¿ya? Cada uno en su propio dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Bueno, voy a apagar mi cámara para que no les sea muy pesado el video de todas maneras. Y vamos a continuar, ¿ya? Bueno, Juan, la última vez hablamos sobre la convección, ¿no? El mecanismo de la convección, que era el segundo mecanismo de la transferencia de calor. ¿Ya? Aquí está, ¿no? ¿Sí? Esto fue el último que vimos. Ahí está. Entonces, este es un mecanismo que es exclusivo de los fluidos, ¿no? ¿Sí? Donde el calor viaja Inge, a disculpe, través... buenas noches. No se ve su pantalla, ingeniero. No se está viendo su pantalla, Inge. No se ve la pantalla. Gracias, Juan, gracias, gracias. Ya. Entonces, gracias por la aclaración. Y les decía que la última vez hablamos del mecanismo de la convección, ¿no? ¿Ya? Y que también se había dejado claro que la convección era una manera en la que el calor viajaba a través de los fluidos. Los fluidos tienen una característica que los sólidos no lo tienen, ¿no? Que los fluidos pueden fluir, como su nombre lo indica, ¿no? Pueden desplazarse, pueden adquirir velocidad, ¿de acuerdo? Y los fluidos realmente captan calor a nivel de interacción molecular, ¿no? Con la superficie caliente y después la posterior interacción molecular de esa molécula que adquiere energía y que disipa su energía a moléculas que están adyacentes, cercanas o aledañas a esa, ¿no? Pero también cuando el fluido se mueve debido a un agente mecánico externo, podríamos decir que grandes grupos o agrupaciones de moléculas, eso se le llama agregado de fluido, también puede transportar energía, ¿no? Grandes cúmulos, digamos, ¿no? De moléculas al entrar en contacto con las superficies también reciben energía, aumentan su energía mecánica y esta energía mecánica alternativamente puede ir disipándose con las moléculas o partículas cercanas a él, ¿no? También disipando y disminuyendo a lo largo mientras uno se aleja de la superficie caliente, entonces las moléculas también van perdiendo su energía, ¿no? Este macromovimiento de moléculas está a lo mejor originada por un agente mecánico exterior, como un ventilador, un abanico, una brisa, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿de acuerdo? La ley del enfriamiento de Newton es la ecuación que nos permite obtener la razón de la transferencia de calor mediante el mecanismo de la convección. Y aquí en este cuadrito, en esta tablita, mejor dicho, habíamos colocado algunos valores de referencia, ¿no? ¿Sí? Algunos coeficientes convectivos para tener una idea nomás, ¿ya? Para tener una idea de cuánto es ¿no? Es el valor del, cuántos son los valores típicos de los coeficientes convectivos de transferencia de calor en distintos medios, ¿no? ¿Ya? Y en distintas situaciones. También acuérdense que había dos tipos de convección, ¿no? La convección libre y la convección forzada. Y por ejemplo, cuando se tiene gases, los coeficientes convectivos H son muy bajos, ¿no? Peor si es libre o natural. Miren, cuando tenemos gases y con convección libre o natural, el valor de H oscila entre 2 y 5. Y si fuese convección libre en líquidos, ¿no? Los coeficientes convectivos están entre 10 y 1000. Ahora, cuando ya existe un agente mecánico externo que obliga a los gases a moverse, ese valor de H puede subir desde 25 hasta 250. Y la convección forzada en líquidos, miren, puede llegar a ser muy alta, ¿no? Muy alta, hasta 20.000.
¿ya? Sin embargo, los procesos de ebullición y condensación son los procesos de transferencia de calor por convección cuyos coeficientes H son los más altos que se conocen. En la ebullición y la condensación, los valores de H pueden llegar hasta 100.000, ¿no? Eso es un valor grande. Son valores grandes, ¿no? Y eso básicamente, ¿por qué? Porque la ebullición y la condensación son dos cambios de estado. Y los cambios de estado generalmente ocurren de manera isotérmica. Y si es isotérmico, significa que no hay resistencia térmica. Eso significa que los valores de H lógicamente son grandes, son grandes. Y este conocimiento tenemos que aplicarlo más adelante en la resolución también de ejercicios. Suponer que en los mecanismos de ebullición y condensación la temperatura del fluido es, si es ebullición y es agua, 100, ¿no? Si es agua. Y si es valor de H, los valores de H son muy grandes. Eso ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos abordando ejercicio por ejercicio. ¿Ya? Ya nos toca hacer algún ejemplo entonces de esto. Ya ejemplo 1. Vamos a seguir con el ejemplo de la pared. ¿Sí? Con el ejemplo de la pared y la habitación, ¿no? Mucho ruido por acá, pero parece que entran y salen. Ya, aquí miren, ¿no? Bueno, este era el ejercicio que habíamos hecho, ¿no? Sí. Miren, a esto podemos llamarle ejemplo 1 si quieren, no a este ejemplo. Y decir, no, en base al ejemplo 1, ya, miren. Primero, ¿no? Ejemplo 1 de convección. Siempre empezando de lo más simple, ¿no? Ahí está, en base entonces al ejemplo 1 de conducción, suponga que el coeficiente convectivo en el lado interno es de 20, pongámosle, ¿ya? Determine la temperatura del aire. Al interior de, de la habitación, ¿no? ¿Sí? Ahí está, al interior de la habitación. ¿Alguien quiere entrar, no? Ya. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, miren, pongamos solución. Ya, solución. Para eso nos vamos a basar en lo que habíamos calculado en el primer ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a trabajar con el calor que se obtuvo considerando el área promedio, dado que es más exacto, ¿no? ¿Sí? Pues fíjense, del anterior ejercicio, ¿qué sabemos? Que el calor es 1303,2, ¿no? Entonces, miren, sabemos, ¿qué sabemos? Varias cosas, ¿no? Que el calor era 1303,2 vatios. Si nos pide la temperatura del aire al interior de la habitación, entonces necesitamos la temperatura interior, o perdón, el área interior, ¿no? El área
de las paredes internas. Y el área de las paredes internas, ¿no? Es área 1. A ver, habría que ver dónde está área 1. Sería área 2 según esta notación. Área 2, ¿no? Fíjense, en base a este esquema estamos haciendo, ¿no? Área 1 es afuera y área 2 es adentro. Porque estamos tomando en cuenta que el calor está viajando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, área 2 sería el área interna, que tiene que ser un área un tanto menor, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, el área 2 es 35 y afuera es un poquito más grande. Eso está aquí, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, sería 35 metros cuadrados. Entonces, 35 metros cuadrados. El valor de H interior nos dice que es 20 vatios metros cuadrados grados centígrados. Pero también conocemos la temperatura de pared interior, que según la notación es T2. Y la temperatura de pared interior es 28 grados centígrados, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular la temperatura, ¿no? Del aire. ¿Sí? Entonces, fíjense, se tiene que el calor es igual al H interior por el área interior por la temperatura de pared interior, que hemos llamado T2, menos la temperatura del aire interior. T2 tiene que ser mayor a la temperatura del aire, ¿no? ¿Qué vamos a despejar aquí? La temperatura del aire interior. Ahí está. Y si despejamos, vamos a obtener T2 menos esto de aquí. Ahí está, ¿no? Despejando, ¿sí? ¿Y qué nos falta? Nada más que calcular, ¿no? T2 nos dio 28 grados centígrados menos. La razón de la transferencia de calor, 1303,2 vatios. H nos dio 20. Y el área interna 35, ¿no? Metros cuadrados se cancelan, vatios con vatio, y me queda 1 sobre la inversa de grados centígrados, es decir, grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, vamos a tener 1028 si quieren, ¿no? Pero primero esta parte. 1303,2 entre 20 y entre 35, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Le cambiamos el signo porque es negativo y le sumamos más 28 y nos da 26,14. 26,14 grados centígrados. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en conclusión, la temperatura del aire internamente es 26,14 grados centígrados. ¿Ya? Ahí está. ¿Esto qué significa? Que el aire al interior de la habitación está a una temperatura ligeramente menor de la temperatura de pared dentro de la habitación, ¿no? Si uno va y tantea con la palma de la mano la pared, va a estar un poquito más tibia, ¿no? Más caliente, casi 2 grados centígrados más. Otra cosa es que si uno sale y tantea la temperatura de las paredes afuera, que el sol está castigando esas paredes, y uno tantea con la palma de la mano, va a obtener una temperatura mayor, ¿no? Esperen un ratito, jóvenes, por favor.
Ya, ahí está, ¿no? Sí. Y afuera seguro que la temperatura es un tanto mayor, ¿no? En el ejercicio la temperatura nos dice que afuera la temperatura es 34. Y es verdad, la temperatura de pared es 34. Pero la temperatura del aire tendría que ser mayor a 34. Tendría que ser mayor a 34. ¿Ya? Bueno, a ver, así de sencillo sería este ejemplito. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahora mire, sobre esto mismo, aquí mismo, fíjense, ¿ya? Lo vamos a anotar con otro color. Si la temperatura no del aire exterior es de 37 grados centígrados, determine el valor de H exterior. Es decir, cuánto vale el coeficiente convectivo afuera. Y se tiene que proceder de una manera similar. ¿Ya? Tenemos que considerar solamente ahora ya la convección afuera. Con esta primera parte de este ejemplo 1, lo único que hicimos es considerar la convección interna. La razón de la transferencia de calor tiene que ser la misma, porque la energía no se crea ni se destruye, entonces el calor tiene que ser lo mismo, ¿no? Y para esta segunda parte de este ejemplo de convección, el calor va a seguir siendo el mismo, no puede cambiar, ¿no? ¿Sí? Si sale del aire 1303,2 vatios para llegar a la pared externa, entonces esa es la cantidad de calor que va a tener que atravesar también la pared, los 1303,2, y esa es la misma cantidad de calor que va a tener que también atravesar el aire interior. Entonces el calor es el mismo para cualquiera de los tres caminos por donde el calor vaya a viajar desde afuera hasta adentro de la habitación. ¿Ya? Entonces, esto sería, miren, ¿no? Con otro color, sería igual al coeficiente convectivo exterior, el área exterior, pero para que me salga mayor ahora las diferencias de temperaturas, tendría que considerar la temperatura del fluido exterior menos la temperatura de pared exterior, que en este caso se está llamando T1. ¿Ya? Eso siempre y cuando fijándonos en este dibujito que hicimos, ¿no? Afuera la temperatura se llama T1 y tengo un área 1. Y por aquí afuera tengo el coeficiente convectivo externo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar simplemente H exterior, ¿no? De esta fórmula de acá. Entonces tenemos que H exterior va a ser igual a la razón de la transferencia de calor sobre el área exterior, la temperatura del fluido exterior, menos la temperatura de pared externa. La temperatura del, del fluido exterior nos dice que es de 37 grados centígrados, ¿no? Entonces no es nada complicado reemplazar aquí. El calor sigue siendo 1303,2. El área exterior ahora sí ya tiene que ser un poco más grande, pero eso está aquí. Nos salió 37,4 metros. Por la diferencia, ¿no? Sería 37 menos la, esa sería la de pared, ¿no? Entonces sería, eh, no, perdón, sería 37 menos la temperatura 1 que era, aquí está, que es 34, ¿no? Grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Grados centígrados. Ahí está. Entonces, cuestión simplemente ahora de calcular. Ya, entre 3 directamente, ¿no? ¿Sí?
nos da 11,62. Entonces el coeficiente convectivo exterior había sido 11,62 vatios metros cuadrados grados centígrados. Y esa sería la respuesta. ¿No? A ver. Sí. ¿Por qué? Porque 37 menos 4 es 3. Ahí está. Y estos coeficientes convectivos coinciden, ¿no? Con los que hemos tomado de referencia, ¿no? Coinciden, más o menos, ¿no? Están entre convección natural y entre convección forzada, podríamos decirlo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí sobre esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ya. Para completar esta parte ahora nos falta hablar de la radiación, ¿ya? Pero muchas veces, jóvenes, hay que considerar que la convección que acabamos de ver ahorita con este ejemplo sencillito, ¿no? El mecanismo de la convección viene en paralelo con el mecanismo de la radiación. Son dos fenómenos simultáneos y paralelos, especialmente cuando tenemos gases poco densos, ¿no? Como el aire, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este momento ustedes están eliminando calor desde la superficie de su piel. Una parte la están eliminando por convección y otra parte la están eliminando por radiación. Entonces, imagínense, ¿no? A ver, me voy a imaginar, me voy a inventar. Imagínense que están eliminando ustedes alrededor de 500 vatios. Y eso no está tan descabellado, ¿no? 500 vatios, más o menos, eso es lo que una persona estaría eliminando. 500 vatios, dependiendo obviamente de su temperatura superficial, dependiendo también, jóvenes, de el área de la piel, porque pueden haber algunos gorditos. Los gorditos en teoría eliminan más calor porque tienen más área, pero también depende mucho del tipo de ropas que se están poniendo. Si están ahorita a lo mejor con pantalón, una camisa manga larga, entonces el pantalón, la camisa actúan como materiales aislantes y eliminan poco calor, es por eso que se sienten acalorados. Ahora otra cosa es que estén con la piel descubierta, ¿no? Sí, con un short, una solerita, una polera ligera. Entonces ahí ya van a eliminar el calor con mejor facilidad. Pero si están quietos, sin hacer ningún tipo de ejercicio, pueden estar eliminando unos 300 vatios más o menos, ¿no? Ahora, si están estudiando, si están quizás caminando o ayudándole a su mamá, a su papá en algo, por ahí están quemando unos 500 vatios, pero eso es relativo, ¿ya? Eso es relativo, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ustedes, por decirles, digamos que están eliminando 300 vatios. Pero de esos 300 vatios, a lo mejor 200 vatios están eliminándolos al aire por convección y 100 vatios están eliminando también hacia el aire exterior, pero por el mecanismo de la radiación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense también que dijimos que la radiación puede estar presente en fluidos gaseosos poco densos, ¿no? Como el aire. El aire es un fluido poco denso. ¿Ya? De eso vamos a hablar ahorita, ¿ya? De la radiación. Ya, entonces fíjense, ahí tenemos la convección y ahora vamos a hablar de la radiación. Ya, bueno, el mecanismo de la radiación, a diferencia de los dos anteriores, no necesita, ¿no? Usted ya lo sabe, no necesita de un medio físico, material, para poder transferirse. Y es más, si existe un medio material, este medio material entorpece
al mecanismo de la radiación. Es un obstáculo para la radiación la presencia de materia. La radiación es más alta o más eficiente en el vacío, en ausencia de materia. Porque hay que estar pensando que la radiación no es bloqueada por los materiales. Peor si los materiales son sólidos, ¿no? Y opacos o líquidos, ¿no? En el agua, por ejemplo, la radiación penetra algunos centímetros nomás. Y en los sólidos penetra la radiación algunas micras. Es decir, básicamente queda bloqueado. ¿Por qué? Porque los líquidos son opacos para la radiación y lo mismo que los sólidos. En cambio, los gases son translúcidos. Y peor si estos gases sí están a muy bajas presiones. Si están a muy bajas presiones, entonces la radiación es mucho mejor. ¿Qué significa eso? Que si los gases están muy expandidos, la radiación es mucho mejor. Pero, por ejemplo, el aire en condiciones ordinarias no permite la transferencia de calor por radiación, a la vez que también está simultáneamente ahí metida la convección por el hecho que tenemos aire por fuera. Entonces son mecanismos paralelos, ¿ya? Entonces muchas veces cuando uno habla de coeficiente convectivo, a ver, acordarnos del anterior punto que era la convección. Muchas veces ese coeficiente convectivo de la ley de enfriamiento de Newton, vamos a reescribirlo, ¿no? Este coeficiente convectivo ya incluye a la radiación. Entonces vamos a hablar de coeficiente combinado de transferencia de calor por conducción y por radiación. Entonces puede incluir, ¿ya? Puede incluir a la radiación. Entonces si lo incluye, entonces la manera de calcular también el calor por radiación se ve más simplificada, ¿no? Porque el mecanismo de Newton, que es esta ecuación que ven aquí, es una de las ecuaciones más simples y sencillas que hay, porque la conducción maneja derivadas, ¿no? La ley de Fourier para la conducción maneja derivadas y matemáticamente su tratamiento es un poco más complejo que el de una simple ecuación algebraica como lo es la ecuación de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Entonces, miren, la radiación tiene naturaleza electromagnética. Entonces, la radiación se mueve a la velocidad de la luz. En el vacío se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Que es 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad, por no decir 3, ¿no? Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la radiación parece que puede ser instantánea, ¿no? En distancias relativamente cortas, la radiación es instantánea. ¿Por qué? Porque la radiación se mueve a la velocidad de la luz. Pero para otros contextos, la radiación puede ser muy lenta. Puede ser muy lenta, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la energía radiante del Sol, ¿no? Llega a la Tierra en poco más de 8 minutos. Entonces, la radiación tarda 8 minutos y algunos segundos. 8 minutos y 20 segundos, creo. ¿Ya? Entonces, ese es un tiempo grande, ¿no? ¿Quién iba a pensar, jóvenes, que la energía del Sol nos llega en tanto tiempo? En 8 minutos y 20 segundos. ¿Ya? Entonces, la velocidad de la luz en el contexto ya astronómico no es tan rápida, ¿no? No es tan rápida, ¿no? Especialmente si tenemos distancias siderales, ¿no? Es decir, distancias entre galaxias, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, el tiempo de la luz que nos llega desde una estrella, por ejemplo, desde la galaxia más cercana, que es Andrómeda, por ejemplo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a una estrella. ¿Cómo se llama esta estrella? Bueno,
no me acuerdo. Está tardando miles de millones de años, ¿no? Sí, miles de millones de años. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, jóvenes, en la constelación de Orión, en el cinturón de Orión, hay una estrella brillantísima, no sé qué se llama, no me acuerdo, ¿ya? Esa estrella está a miles de millones de años luz de distancia, o sea que está extremadamente lejos. Y el tiempo que tarda en llegarnos la luz de esa estrella es miles de millones de años. Puede ser que en este momento ya esa estrella no exista y nos esté llegando la luz residual. Nosotros creamos que sigue ahí la estrella, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos viendo es una imagen del pasado de la estrella, del pasado, de por lo menos esos miles de millones de años de antigüedad. Y puede ser que en el tiempo presente esa estrella ya no exista, ¿ya? Ahora, cuando la radiación, jóvenes, se topa con gases poco densos como el aire, esta velocidad se desacelera un poquito, se frena, pero aún así sigue evidente el mecanismo de la radiación. ¿Por qué? Porque la distancia que separa a las moléculas en el aire es una distancia, un espacio, una distancia muy grande y entre ese espacio libre y disponible la radiación sigue viajando libremente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la radiación, no podemos evitar hablar de las formas de radiación que existen, ¿no? Es decir, tenemos que hablar del espectro electromagnético, ¿sí? Del espectro electromagnético, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay muchas formas de radiación y muchas de ellas no están relacionadas con el calor, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, la radiación cósmica, que está en el lado extremo del principio del espectro electromagnético, está en un extremo del espectro electromagnético, los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, jóvenes, no generan calor, por ejemplo, ya no generan calor. Los rayos cósmicos son los residuos, ¿no? De la creación del universo, es la basurilla de haber creado el universo, como cuando un niño hace manualidades, ¿no? Se consigue sus cartulinas, sus colores, sus lápices, su, qué sé yo, ¿no? Hace una manualidad, empieza a recortar, empieza a generar basurita, ¿no? ¿De acuerdo? Y si es una chica, a lo mejor utiliza cintas de colores, purpurina, pegamento, papel de todo tipo, cartulina, igual, ¿no? Y siempre generan residuos, ¿no? Esos residuos no son nada más que basurex, ¿no? Para hacer algo que no va a durar mucho. Bueno, no quiero hablar del universo, no digo que no va a durar mucho, pero igual cuando Dios hizo el universo, también, ¿no? Algo de basurex se generó por ahí, que se llama radiación cósmica de fondo, ¿no? La radiación cósmica de fondo ya es el resultado de los primeros eh, micro nanosegundos de vida del universo, ¿ya? Y esta radiación cósmica de fondo uh, se está expandiendo y está viajando a través de todo el universo por la eternidad, digámoslo así, a una velocidad igual al de la luz. Y esta radiación cósmica es muy peligrosa, ¿no? Como está en el espectro en el tope, en el comienzo del espectro electromagnético, es una radiación muy peligrosa. Es muy peligrosa, ¿no? ¿De acuerdo? Es tan penetrante que un planeta entero no es suficiente obstáculo para detener la radiación cósmica. La radiación cósmica atraviesa lo que sea, ¿no? Lo que no puede atravesar muchas veces es los campos magnéticos. Los campos magnéticos son aquellos que pueden eh, ir en contra, pueden contrarrestar, si ustedes quieren, la radiación cósmica de fondo. ¿Ya? Y como les digo, es muy peligrosa. Gracias a Dios, en nuestro planeta tenemos un perdón, un escudo magnético, ¿no? Y ese escudo magnético filtra el 99% de la radiación cósmica, pero el 1% se cuela, pasa,
y no podemos evitar en todo momento estar bombardeados por radiación cósmica, ¿no? Ahorita mismo, cada uno de nosotros está recibiendo una buena dosis de radiación cósmica. Y es más, desde que nacemos, y es más, cuando nos conciben en la pancita de nuestra mamá, ya estamos muriendo por la radiación cósmica, ¿no? Que es muy peligrosa, ¿de acuerdo? Y a la larga, pues también ocasiona daños, ¿no? Y peor, imagínense a los astronautas, a los que van a la luna, ahí no hay escudos, ¿no? Sí, ya, ahí no hay escudos electromagnéticos, entonces ahí la radiación es de mucha mayor intensidad, pero obviamente también tiene que ver el tiempo de exposición, ¿no? Sí, no es lo mismo estar viviendo 10 años en la luna, aunque algunos viven nomás en la luna, que estar viviendo 10 años en la Tierra, ¿no? Sí, yo creo que si uno vive 10 años en la luna, recibe una radiación cósmica letal que ya su- se muere a los 10 años, ¿ya? Bueno, de todas maneras. Después vienen, ¿qué cosa? Vienen los famosos rayos gamma, ¿no? Pero para eso sería bueno mostrar el espectro electromagnético, ¿no? Para que tengamos una idea. Vienen los rayos gamma, después de los rayos gamma vienen los rayos X. A ver, vamos a buscar aquí. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, les decíamos que en el extremo izquierdo tenemos los rayos cósmicos. Y cada forma de radiación se caracteriza por dos conceptos, la longitud de onda y la frecuencia, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo yo clasificar las distintas formas de radiación? Eh, en función a su longitud de onda y a su frecuencia, ¿no? Se puede utilizar ya sea en función a su longitud de onda o a su frecuencia. ¿Por qué? Porque la radiación electromagnética tiene naturaleza sinusoidal, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque la luz y la radiación, cualquier forma de radiación se propaga a través del universo, ¿no? En forma de ondas. Si hablamos de ondas, estamos hablando entonces de una idea de que la radiación se, se transmite como las ondas, ¿no? Del agua se transmiten cuando una piedra cae, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un lago de aguas tranquilas y en el medio podemos arrojar una piedra, como el impacto, digamos, ¿no? De la piedra en el agua, sí puede provocar el transporte de esa energía disipada por el impacto de la piedra en el agua a través de ondas y en todas las direcciones, ¿no? Claro que nada más ni nada menos que en el agua se ve como ¿no? Una propagación en todas direcciones circular plana. Ahora imagínense que la luz también, o la radiación electromagnética en general, también se propaga en forma de ondas, pero no en un plano circular, sino en un volumen circular. En un volumen circular. Entonces la radiación se propaga en todas las direcciones y en línea recta, siguiendo obviamente un- una trayectoria lineal, pero a su vez, como está en todas las direcciones, ¿no? Tiene forma sinusoidal esférica, ¿no? En tres dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud de onda, lambda, y la frecuencia, F. Hay que tomar en cuenta también que el producto de la longitud de onda por la frecuencia de cualquier forma de radiación es igual a la velocidad de la luz.
Entonces yo puedo clasificar eh, cualquier tipo de radiación en este se llama espectro electromagnético, lo puedo clasificar en función a la frecuencia o en función a la longitud de onda, depende, ¿no? Y aquí están ambas, ¿no? Pero tranquilamente puedo haberse anotado solo en función a la longitud de onda o solo en función a la frecuencia. Entonces dice que tenemos en el lado izquierdo los rayos cósmicos, ¿no? Que son la forma de radiación más dañina que se conoce, ¿ya? Más dañina que se conoce, con longitudes de onda muy pequeñitas y con frecuencias muy altas, ¿no? Es por eso, ese es el secreto de por qué los rayos cósmicos son una forma de radiación muy penetrante, pero a su vez muy dañina, ¿ya? Luego, jóvenes, avanzando hacia el lado derecho, tenemos los rayos gamma. Los rayos gamma ya están originados por materiales radioactivos peligrosos, ¿no? Como el uranio, el plutonio, el radio. Son materiales cuyos núcleos son tan inestables, sus núcleos son tan gordos que de rato en rato eliminan partículas, pero también eliminan radiación gamma. Esa radiación gamma es muy peligrosa para los tejidos blandos y los seres vivos, ¿no? Vegetales o animales. Y es muy peligrosa. Los rayos gamma tampoco producen calor, no producen calor. ¿Ya? Siguiendo en ese orden tenemos los rayos X. Los rayos X son también una forma de radiación muy peligrosa. Pero las aplicaciones que le damos nosotros los seres humanos, por ejemplo, a los rayos gamma es la gammagrafía, ¿no? La gammagrafía. Ya con la gammagrafía nosotros podemos mirar por dentro de objetos duros. Por ejemplo, si yo tengo el motor de mi auto y yo eh, veo que hay fugas, entonces le puedo hacer una gammagrafía al bloque del motor de mi auto y me va a sacar como una especie de radiografía en donde voy a poder mirar por dentro y a lo mejor descubrir si hay algún orificio, alguna fuga, alguna fisura, ¿no? ¿Ya? Entonces, más hacia la derecha tenemos los rayos X. Ya los rayos X tienen aplicaciones en medicina, ¿no? Ustedes ya la saben. Al igual que los rayos gamma, los rayos X nos sirven también para mirar al interior de los tejidos, pero en este caso tejidos o cuerpos blandos, como la piel, los huesos, ¿no? Si, por ejemplo, qué sé yo, ustedes van al dentista y el dentista quiere ver en qué lugares tienen caries, por ejemplo, le sacan una radiografía en la boca y aparecen ahí los lugares afectados. ¿Por qué? Porque los rayos X tienen la capacidad de también penetrar tejidos blandos y si esa sombra no pasa a través de una de un negativo, de una película en negativo, entonces la imprime y sale la radiografía, ¿no? Sí, pero por rayos X. Los rayos X son peligrosos también. Tanto así que una pequeña foto, una radiografía no debe durar ni siquiera una milésima de segundo, ¿no? No tiene que durar mucho. Entonces, si alguna vez se fracturar un hueso o algo así, la radiografía no debe durar mucho tiempo. Ya que dure mucho tiempo también, entonces eso es alterar, ¿no? Y dañar los tejidos porque los rayos X aún así siguen siendo peligrosos. Después más hacia la derecha tenemos las formas de rayos ultravioleta. Ya, los rayos ultravioleta, esos sí ya nos llegan desde el sol. Esos rayos sí son los que llegan desde el sol. Y un poquito de rayos X, un poquito, ¿no? Desde el sol, más o menos por acá, más o menos, ¿no? Algo de rayos X llega desde el sol también. Pero desde el sol nos llega la mayoría de la radiación ultravioleta, ¿no? La ultravioleta C, B y A, ¿no? La menos dañina es la A. La C es la más dañina, ¿no? La radiación ultravioleta también es dañina, igual que los rayos X. Claro que no es tan dañina como los rayos cósmicos, ¿no? Porque la radiación ultravioleta puede producir alteraciones en la piel también, quemaduras, ¿no? Puede producir quemaduras, alteraciones en la piel y posible cáncer por alta exposición a la radiación ultravioleta. Pero la radiación ultravioleta, jóvenes, es fundamental en la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Sin ayuda de la fotosíntesis no tendríamos qué comer, no tendríamos, ¿sí?, de qué alimentarnos, no habría animales, posiblemente no existiríamos nosotros, ¿no? Si no existiese la radiación ultravioleta. Sin embargo, la radiación ultravioleta en contacto directo con las personas es muy dañina. ¿Ya? Parte de la radiación ultravioleta se convierte en calor. Ajá, ahora sí.
parte, no toda, ¿sí? No toda. Y después viene la luz visible, jóvenes, ¿no? Después de la radiación ultravioleta, que es casi invisible, por no decir invisible, viene la luz visible. O sea que este rango chiquitito de aquí hasta aquí es la luz visible. Y aquí la tienen ampliada, ¿no? La tienen ampliada, la luz visible, ¿no? Empieza obviamente desde el ultravioleta y termina en el infrarrojo, ¿no? Ahí está. Estos son los colores del arco iris, ¿no? ¿Sí? Empezamos entonces con el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo y ya más arriba el infrarrojo que no se ve, ¿no? Y ahí tienen, jóvenes, ustedes sus longitudes de ondas respectivas. La luz violeta tiene una longitud de onda de 400 nanómetros. En cambio, la luz roja, una longitud de onda de 700 nanómetros, ¿no? Y la luz que más impresiona la retina está en el medio. La luz que más impresiona la retina está en el medio, ¿no? Porque el ultravioleta casi ni se ve. Y el infrarrojo, realmente el infrarrojo no se ve. No podemos ver esas dos formas de luz. En cambio, la que más provoca, ¿no? Una impresión en la retina de nuestra vista es la luz amarilla, más o menos por acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso es que muchas señales tienen fondo amarillo, ¿no? Las partes móviles de maquinaria y todo eso vienen franjas amarillas y negras, ¿no? ¿Ya? Cuando alguien viaja de un lugar a otro y hay niebla, enciende los antinieblas que son de color amarillo, ¿no? Entonces la luz amarilla es la que mejor ayuda y la que provoca mayor excitación, digamos, en la retina de las personas, la luz amarilla, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso es que ustedes van a ver colores básicos, ¿no? En los semáforos, el amarillo, por ejemplo. El amarillo y el verde se notan más, muchas veces más que el rojo, ¿no? Ya el rojo tiene una relación directa porque el rojo representa peligro, sangre y cosas así, ¿no? Ya, pero la que más llama la vista, la que más impresiona la retina es el amarillo, un amarillo más o menos al medio, ¿no? Una luz entre más o menos unos 580 nanómetros aproximadamente, ¿ya? ¿De acuerdo? La luz visible, jóvenes, también se puede convertir en calor si es que no viaja por el infinito, ¿ya? Se puede convertir en calor mientras no se disipe por el infinito. La radiación que es la culpable, digamos, de todo el calor, es decir, la radiación térmica, está dada por el infrarrojo, que es desde aquí hasta aquí. Ahí está. A esto nosotros le llamamos radiación térmica. En realidad, la radiación térmica empieza desde los rayos ultravioleta, pasando por la luz visible, hasta un poquito entrando a las ondas de radar. O sea, tiene un rango más o menos grandecito, ¿sí? A eso nosotros le llamamos radiación térmica. Entonces, la radiación térmica básicamente está formado por radiación infrarroja. Y la radiación infrarroja es aquella que se convierte en calor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una chica se va a ir a broncear, ¿no? Se va a ir a broncear, está muy pálida, ¿no? No consume lechuga, está muy pálida, muy blanca y quiere adquirir algo de color, se quiere broncear, ¿no? Entonces seguramente se va al río o se va a una piscina se pone unas buenas gafas, obviamente, para que no le moleste la luz y se hacen quemar un poco con el sol, ¿ya? ¿De acuerdo? La luz hace que uno las mire, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? La radiación ultravioleta las tuesta, eso sí realmente tuesta la piel, ¿no? Las broncea. O sea que el bronceo se produce por la radiación ultravioleta. Pero el infrarrojo ya produce bochorno, ya produce calor, ¿no? Sí, eso sí es lo que produce calor. ¿De acuerdo? Por eso que es una combinación de las tres, ¿no? La radiación infrarroja le produce calor a la chica. La luz visible hace que uno la vea desde donde sea. Y la radiación ultravioleta, eso es lo que realmente le quema la piel, la broncea y la tuesta, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras formas de radiación que pueden producir calor también, pero ya es por interacción
por excitación molecular. Por ejemplo, las microondas, ¿no? Las microondas pueden convertirse en calor, pero es porque hay una interacción entre las microondas, entre la radiación por microondas y las moléculas. Cierto tipo de moléculas también, no todas, ¿ya? Por ejemplo, la radiación de los hornos de microondas interactúan con las moléculas bipolares, como el agua, por ejemplo, ¿no? El agua tiene polaridad, usted sabe mejor que yo eso, ¿no? Tiene dos pares de electrones sin compartir el agua. Eso le brinda un polo, un lado negativo, un nodo negativo, y tiene los dos hidrógenos que se comportan obviamente positivos, entonces tiene un nodo positivo, entonces son bipolares. Y la radiación de las microondas, como es sinusoidal, en momentos dados jala los lados positivos de la molécula y en momentos dados jala los lados negativos, entonces la hace vibrar, y la vibración es energía mecánica, teoría cinética, y si empieza a vibrar, empieza a subir su temperatura, ¿no? Pero los microondas, por ejemplo, no reaccionan, no interactúan con moléculas que no sean bipolares. Por ejemplo, con el vidrio no actúa, con el plástico no actúa, sino más que todo actúa con metales cosas serias, ¿no? Si ustedes introducen un recipiente metálico en su microondas, hasta plasma pueden generar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, cualquier alimento que tenga humedad es apto para ser utilizado en un microondas. ¿Por qué? Porque los microondas interactúan, ¿no? Con esas moléculas, porque como es sinusoidal, alternan positivos y negativos, digamos, ¿no? Dependiendo de su frecuencia. En este caso, los microondas tienen una frecuencia de 10 a la 10 gigahercios más o menos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, las moléculas pueden vibrar, ¿no? En una vez, un 1.000 millones de veces por segundo, ¿no? 1.000 millones de veces por segundo. O por no decir 10.000 millones de veces por segundo, porque 10 a la 20 creo que es, o 10 a la 10, perdón, es 10.000 millones de, de frecuencia, ¿no? Eso significa 10.000 millones de ciclos por segundo. Entonces la molécula tiene que alinearse con esa frecuencia y la molécula entonces empieza a vibrar a una razón de 10.000 millones de ciclos por segundo. Y esa vibración hace que incremente su temperatura y obviamente incrementa la temperatura de todo el conjunto, ¿no? No se olviden de la teoría cinética. Por eso es que los alimentos, y son muy penetrantes, por si acaso, estas formas de radiación de los microondas, son penetrantes también. A veces uno ni se da cuenta que está siendo sujeto de ondas de microondas, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Tienen una frecuencia eh, un, un tanto baja, una frecuencia mejor dicho, una frecuencia un poco más alta, menos dañina, digamos, ¿no? De 1 terahercio aproximadamente, ¿no? Estas tecnologías 4G, 3G, tienen frecuencias altas. Las frecuencias bajas aquí en este caso son las más dañinas, ¿no? También depende, porque son solo un rango, ¿no? Entonces, las microondas, muchas veces jóvenes, no interactúan con ciertos materiales y viajan infinitamente, ¿no? Pero son penetrantes, eso es lo más importante. Pueden atravesar tranquilamente cualquier material, ¿no? Y algunos, ¿no? Y además las microondas, por ejemplo, si uno coloca un pollo dentro de un microondas, entonces el pollo empieza a cocerse desde adentro, no desde afuera. Por eso es que los microondas antiguos hacían que el pollo salga cocido, pero salga pálido, ¿no? Es decir, no esté dorado, no tenga ese aspecto agradable de estar dorado. Es por eso que algunos microondas ya tienen adicionado un sistema de dorado, ¿no? Que se le llaman grill, ¿no? Un grill para dorar un poco, ¿ya? Y no salga tan pálido, o sea, como si hubiera sido pollo al agua, digamos, ¿no? ¿Ya? Las microondas se utilizan bastante en comunicación, pero las ondas del celular, por ejemplo, son parte microondas, pero son de muy baja energía, ¿me entienden? Son de muy baja energía. A lo sumo, si ustedes hablan media hora por celular, ¿no? Les va a venir una pequeña molestia en la cabeza,
¿no? Como, bueno, eso muchas veces lo atribuyen uno al cansancio, estar hablando con la oreja cerca el auricular y bueno, eso le causa malestar, pero parece que hay alguna relación con las microondas, pero son de muy baja energía, ¿ya? Ahora, si estas microondas suben y son de alta energía, entonces serían como un microondas, ¿no? Es por eso que mucha gente duda y tiene algún tipo de reparos con la tecnología 5G, que es mucho, ¿no? Es mucho más dañina, es mucho más dañina, ¿ya? Ahí está. Después ya vienen las ondas de televisión, UHF, VHF, luego vienen las ondas de radio, que esas ya no son peligrosas también, ¿no? Sí. La frecuencia modulada, la onda corta, la onda media. Y después viene la radiación de frecuencia extremadamente baja, ¿no? Que esas ya no son dañinas, pero también existen, ¿no? Y son formas de radiación. ¿Ya? ¿Estamos? No sé si hasta aquí tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto. ¿Dudas, preguntas, Jones, hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, Jones? Muy callados están. Nada de mi parte, ingeniero. Ya, ahora vamos a continuar entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, la ecuación, jóvenes, que nos permite calcular la cantidad de calor que se transmite por radiación se llama la ley de la cuarta potencia. ¿Sí? La ley de la cuarta potencia, también se le dice la ley de Stefan Boltzmann. ¿Ya? ¿Y qué dice Jones? Que el calor que se transfiere por radiación, ¿ya? Es igual a la constante de Stefan Boltzmann, el área y la temperatura absoluta del objeto elevado a la cuarta. A esto le llamamos calor emitido por algo que se llama un cuerpo negro e ideal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, aquí ya estamos hablando a lo mejor de colores, ¿no? A lo mejor estamos hablando ya de colores. Aunque el negro, técnicamente hablando, el negro no es un color, ¿no? Ya, pero nos viene intuitivamente ya a la mente de que a lo mejor el color tiene algo que ver con todo este asunto, ¿no? Porque dice que este es el calor que emite un cuerpo negro e ideal, ¿no? Ahí está. Miren, ¿en qué tipo de situaciones sucedería esto? En situaciones en donde yo tuviese una superficie, un objeto cualquiera, ¿no? Puede ser una placa plana de cualquier material, pero pintado de un negro color mate, o bueno, un negro mate, es decir, un negro opaco, ¿ya? Una superficie cualquiera que esté pintado de color negro
opaco o negro mate, es decir, que no sea un negro brillante, un negro pulido, ¿no? Sí, sino un negro opaco. Un negro, un color, bueno, vuelvo a insistir, no es color, pero que sea un negro opaco, ¿no? Entonces, miren, aquí, ¿qué podría tener? Esa superficie, ¿no? Y esta superficie elimina calor por radiación. Vamos a llamarle calor emitido. Y es igual a una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, el área, y la temperatura de pared a la cuarta. ¿Sí? Esa temperatura tiene que estar en una escala absoluta. ¿De acuerdo? Una escala absoluta en Kelvin. ¿Ya? Y existen ahora superficies que no tengan la definición de negro e ideal. Es decir, cualquier objeto que tenga, por decirles ya, cualquier color, y que no cumpla con la definición de negro e ideal. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de las superficies emiten calor en una menor proporción. Por eso es que cuando decimos que si tenemos una superficie negra ideal, sería la máxima cantidad de calor que puede eliminar una superficie por el mecanismo de la radiación. ¿Ya? Entonces aquí está, esta es la máxima cantidad, ¿no? De calor emitido por una superficie. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar la cantidad de calor que emiten otras superficies? El calor que pierden otras superficies. Ya tendría que utilizar un factor de corrección. A ese factor de corrección nosotros vamos a llamarle emisividad. Lo vamos a representar con este símbolo, ¿ya? Entonces, el calor emitido por cualquier otra superficie va a ser igual a esta emisividad multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann, por el área y por la temperatura de pared a la cuarta. Aquí, de todas maneras, la constante de Stefan Boltzmann es 5,67 por 10 a la menos 8 vatios metros cuadrados Kelvin a la cuarta. ¿Ya? A eso le llamamos la constante de Stefan y Boltzmann. Entonces, cualquier otra superficie que no sea negra y opaca eliminaría calor en una proporción menor. ¿Por qué? Porque la emisividad es como una especie de factor de corrección, en donde la emisividad está comprendida entre 0 y 1. Entonces, si tenemos un cuerpo negro e ideal, la emisividad tendrá que valer 1. Es decir, es la máxima cantidad de calor. ¿Ya? Aquí en el texto también tenemos algunos ejemplos de emisividades. ¿Ya? La emisividad puede en cierta medida considerarse como una propiedad también de las superficies. ¿Me entienden? De acuerdo, como una propiedad de las superficies. Las superficies reflectivas tienen emisividades muy bajas. Por ejemplo, un espejo. Un espejo es una superficie y es muy reflectiva. Entonces, la emisividad de un buen espejo puede llegar a ser 0 inclusive. En cambio, la emisividad de una superficie pintada con pintura barata que sea negra y sea ideal opaca, entonces puede aproximarse a tener una emisividad de 1. ¿Sí? Entonces, esos serían los extremos de cómo están conformadas esas superficies. Si la superficie es reflectiva, como un espejo, su emisividad se aproxima a 0. Si su emisividad, si su condición es negra y opaca, su emisividad puede aproximarse a 1 entonces. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar
de que entre estas dos condiciones de superficie pueden estar presentes los colores. Pueden estar presentes los colores. Y no solo eso, ¿ya? No solo eso. ¿Por qué? Porque el color simplemente es el resultado que tiene nuestro sentido de la vista que reacciona ante una determinada longitud de onda, la retina, ¿no? Que es interesante la retina. Reacciona de diferente modo a la radiación de luz visible que tiene una determinada longitud de onda. Si nos llega una imagen que que está reflejando cierta luz, o sea, la imagen de un objeto, o nosotros estamos mirando un objeto, en otras palabras, ¿no? Que está emitiendo una radiación de 580 nanómetros, por ejemplo, entonces tendríamos que estar mirando un objeto amarillo, ¿ya? Si nos llega, digamos, cierta radiación de luz visible que tiene una longitud de onda de 700, entonces tendríamos que estar mirando color rojo, ¿ya? Tendríamos que estar mirando color rojo, ¿ya? Y si nos llega una longitud de onda de unos 400 nanómetros, tendríamos que estar mirando un color violeta. Ahora, ¿en qué consiste este asunto, pues, de mirar los objetos? ¿Ya? Lo que la retina capta simplemente es el reflejo de lo que las superficies pueden reflejar. Es decir, las superficies tienen la capacidad de reflejar la radiación visible. También tienen la capacidad de reflejar radiación ultravioleta y radiación infrarroja. ¿Ya? Tienen esa capacidad. ¿De acuerdo? Pero nosotros, ¿por qué vemos un objeto de color azul? Porque esa superficie absorbe la radiación de la luz verde, 500 nanómetros para arriba. La absorbe, ¿no? Absorbe 500 nanómetros, que es el cian a verde, absorbe 550 nanómetros, que es el amarillo para arriba, absorbe 600 nanómetros para arriba, que es el naranja, es decir, 650 hasta arriba, que sería el rojo, por decirles, absorbe, y también absorbe la infrarroja, y también podría llegar a absorber la ultravioleta, pero, pero no la absorbe la luz de 400 nanómetros. Entonces, por eso que nosotros podemos ver esa superficie de color azul. Pero eso, ¿a qué se debe? Se puede deber a las moléculas con las cuales el pigmento de ese objeto ha sido fabricado. Entonces esas moléculas reaccionan a los distintos tipos de luz y reflejan ciertas longitudes de onda y otras no las reflejan. Entonces si yo veo, por ejemplo, una persona con una polera azul, no es masista, digamos, no generalicemos, sino que es simplemente la luz que le llega a la polera y esa polera es capaz de reflejar solo esa longitud de onda. ¿No? Si vemos una persona con una camisita blanca, esa camisita blanca es ¿por qué? Porque es los pigmentos o las moléculas, no siempre pigmentos, moléculas con las cuales tienen la posibilidad de reflejar todas las formas de luz, por eso se mezclan y se vuelve blanco. ¿Y cómo sería una persona que se viste de color negro? Entonces esa polera o esa ropa de color negro absorbe todas las formas de radiación de luz, ¿no? Todas las formas de radiación de luz y no refleja nada. No refleja nada. Absorbe todas, ¿no? Es por eso que muchas veces las ropas oscuras y negras en un día soleado no son buenas amigas, ¿no? Sí, no son buenas amigas. Le hace mucho más calor a uno. Y peor, jóvenes, subirse a un automóvil que ha sido castigado desde la mañana hasta las 2 de la tarde con la luz directa del sol y su pintura es negra y opaca, ¿no? A ver, pues súbanse a un auto así, ¿no? Despejado, ¿no? A un auto reflectivo. Pero los autos despejados o reflectivos son prohibidos. ¿Por qué? Porque pueden provocar accidentes, porque reflejan la luz tremendamente, ¿no? Y pueden producir este problema que se llama en autos brillantes, no hay autos
Claro, hay ciertas partes, ¿no? Los cromados que le dieron, no han visto un automóvil 100% cromado, que sería el automóvil que menos se calentaría, ¿no? ¿Ya? Pero también, jóvenes, los objetos de color, bueno, los objetos negros son los que también, si se calientan muy rápido, también se enfrían muy rápido, ¿ya? En cambio, los objetos reflectivos, espejados, metálicos, ya, si bien les hace entrar calor, o casi no, a mí es una vez que ya tienen calor, les cuesta eliminarlo. Les cuesta eliminarlo. Entonces, tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, si yo tengo un auto blanco y un auto negro, y ambos estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde bajo el sol, ¿no? Ambos, seguro que el auto caliente, el auto negro va a estar muy caliente y muy incómodo de subirse. Prefiero subirme al auto blanco, aunque la diferencia de temperaturas no sea mucha. Pero si en ese mismo momento a las 2 de la tarde colocamos los dos automóviles en la sombra y ya no les da la luz solar, el que más rápido se va a enfriar va a ser el auto negro. Y el auto blanco le va a costar enfriarse. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, eh, la luz, jóvenes, también se convierte en calor, pero no se olvide, vuelvo a insistir que la radiación infrarroja es la principal causa de la generación de calor, ¿no? La radiación infrarroja muchas veces se le llama radiación térmica y lo que nosotros estamos estudiando aquí es la radiación térmica, ¿no? No estamos estudiando los rayos cósmicos, no estamos, los rayos gamma, los rayos de televisión, nada de eso, ¿no? Estamos estudiando la radiación térmica, que básicamente el 90% de esa radiación es infrarroja, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces decíamos que tenemos la ley de la cuarta potencia de Stefan y Boltzmann, ¿no? Ya. Ahora, partamos de un principio. Todos los objetos emiten calor por radiación. Todos. Sin importar su color ni su condición. Les iba a decir que iba a mostrarles, ¿no? Aquí algunos valores de referencia para la emisividad, ¿no? Esto está en el texto. Vamos a llevar aquí, ¿no? Para tener una idea. Entonces les decía que los objetos reflectivos tienen emisividades bajas, ¿ya? Y los objetos oscuros y opacos, emisividades altas. Ya aquí está, jóvenes, lo vamos a ampliar un poquito. Ya, bueno, entonces aquí tenemos algunas emisividades, ¿no? Que en algunos casos podemos tomarlo como datos para hacer ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, una hoja de aluminio tiene una emisividad de 0,07, muy baja, porque es muy reflectiva una hoja de aluminio, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, un mismo material, pero opacado, mate, el aluminio anodizado, ¿no? El aluminio opaco tiene una emisividad de 0,82, mucha diferencia, ¿no? Siendo que ambos son de aluminio. El cobre pulido, una emisividad de 0,03, cobre bien brillante, ¿no? Sí. El oro pulido, una emisividad de 0,03, o sea, es casi reflectivo, ¿no?
La plata pulida, 0,02. Es por eso que se han encontrado espejos hechos de plata, ¿no? Desde la antigua Roma, ¿no? ¿Ya? Entonces seguramente las romanas, ya ellas empezaron pues el asunto de la moda, el verse bien, estar mirándose la cara, ¿no? Y no entrar en pánico ni asustarse, ¿no? De verse el rostro de las romanas, ¿no? Entonces se han pillado espejos de plata muy pulidos, muy trabajados, ¿no? Claro que la plata con el tiempo se ennegrece, ¿no? Ahí está, entonces ya existían espejos, entonces desde la época de los romanos y seguramente eran artículos de lujo de las emperadoras, de qué sé yo, de la, ¿no? De la gente de alta sociedad de la Roma de esa época, ¿no? Ya, el acero inoxidable 0,17, la pintura negra, miren, 0,98, casi uno, ¿no? Ya, la pintura blanca 0,9. Alguien podría haber dicho, pero si el blanco refleja todos los colores, ¿por qué entonces tiene una emisidad alta? Ah, porque no estamos hablando de la radiación infrarroja, ¿no? Que esa seguramente es la que más se absorbe igual en el blanco opaco. ¿Ya? No solo es la luz visible, ¿no? No se conjunta porque la radiación térmica está formada por parte de ultravioleta, toda la zona visible e infrarroja. Y la infrarroja no se ve. Entonces nosotros no podemos ver el reflejo de la infrarroja. Nuestra retina ya está limitada para eso, ¿no? ¿Sí? Dicen que los gatos y a lo mejor los gatos pueden mirar en la oscuridad, ¿no? Los perritos no sé, eso no he escuchado. ¿Ya? El papel blanco, 0,92 a 0,97. ¿No? Ni para decir que es negro. Yo. El asfalto, 0,85 a 0,93. La piel humana, miren, ¿no? 0,95. Entonces podemos decir que todos somos negros ideales, miércoles, ¿no? ¿Ya? Negros casi ideales. ¿Ya? El agua, 0,96. ¿Cómo que el agua 0,96 si es translúcida? Ah, eso es porque no refleja mucho, ¿me entienden? No es una superficie espejada, reflectiva. ¿De acuerdo? Un espejo, un espejo, por ejemplo, podría tener una emisidad de 0,001, por decirlo, que es el objeto con superficie que mayormente refleja la radiación, ¿ya? Ahí está. Entonces, fíjense que este asunto es importante y además bien interesante. Ahora, les decía hace ratito, partamos del principio que todas las superficies emiten calor por radiación, toditas, sin importar su condición y su color, nada. ¿Ya? Ustedes ahorita mismo están emitiendo calor por radiación, pero también la pared que tienen enfrente, que es una pared de su habitación, está emitiendo calor por radiación dirigido a ustedes. El techo. El techo es una superficie que está emitiendo calor por radiación y esa radiación está dirigida a ustedes. Si tienen a su hermanito o hermanita pasando por ahí, su hermanita también les está proyectando radiación porque de esa persona está saliendo calor por radiación. Y si esta radiación fuese visible, entonces todos seríamos como seres iluminados, ¿no? Seres brillantes. Y es más, los objetos que se encuentran a temperaturas altas serían como objetos incandescentes, como lo es el filamento de un foco, ¿ya? Entonces, los objetos que se encuentran a mayor temperatura emiten una cantidad de radiación mucho mayor a los objetos que están fríos. Y ese es el secreto de las cámaras de infrarrojos, ¿no? Las cámaras de visión nocturna, las cámaras de infrarrojos. Y es más, las cámaras que registran patrones de temperatura utilizan tecnología infrarroja. ¿Para qué? Para obtener imágenes térmicas o para leer temperaturas, ¿no? ¿Y qué observaría? Si fuese jóvenes, por ejemplo, eh, una cámara infrarroja simple, podríamos observar objetos o figuras en una escala de grises y las figuras más calientes estarían en un color blanco y las figuras más oscuras en un color negro, por decirles, ¿ya? Aunque color, cuidado con negro, ¿no? Pero pueden haber filtros, puede haber software en donde haga una composición también de colores, en donde quizás los objetos a mayor temperatura aparecen quizás de colores más brillantes o aparecen en color rojo. Eso ya depende del software que se aplique, ¿no? Y los objetos más fríos aparezcan de color azul, ¿no? De color azul o violeta, según los patrones del arco iris. Entonces, eh, objetos de color violeta, azules, fríos, y objetos de color rojo, calientes.
objetos de color amarillo, temperatura intermedia, ni calientes ni frío. ¿Ya? Ahí está. Entonces, todos los objetos que están a su alrededor están interactuando energéticamente mediante el mecanismo de la radiación con ustedes. Y no solo los objetos, también sus compañeros, quizás sus hermanos, su familia está interactuando mediante el mecanismo de la radiación y cada objeto está emitiendo calor por radiación. Pero a su vez ustedes están eliminando calor por radiación. Ahora imagínense que esa radiación se elimine y se salga. Entonces eso indicaría que los objetos tendrían que irse enfriando en todo momento. Cada segundo se tendrían que enfriar porque están eliminando calor, ¿no? Porque aquí la fórmula está bien clarita, dice calor eliminado. ¿Cuál es el único requisito para que el calor eliminado sea positivo? Que la temperatura de pared sea mayor a 0. Entonces basta que exista un objeto que esté a 1 Kelvin, que es casi el cero absoluto. Basta cualquier objeto material que esté a 1 Kelvin, ya está eliminando calor por radiación, según esta forma. ¿Y ustedes a cuántos Kelvin están? Ustedes están por lo menos a 310 Kelvin, ¿no? Están a 310 Kelvin, si no es más, ¿no? El 273 más 37 grados, 310 Kelvin, ¿no? Esa es la temperatura de ustedes. Y elevado a la cuarta, multiplicado por su área, ¿no? Multiplicado por su emisividad 0,90 y la piel humana 0,96 o 95. Aunque la constante de Stefan Boltzmann es pequeñita, pero igual 310 a la cuarta es un valor muy grande. El área de la piel promedio es 1,7 metros cuadrados. La emisividad es 0,95. Entonces la cantidad de calor que están eliminando, a ver, mira, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo rápido. La cantidad de calor que están eliminando, entonces se puede evaluar así. Entonces, ¿qué tendríamos, no? 0,95 es la emisividad de la piel. Claro, esto es suponiendo que están sin ropas, ¿no? Y están totalmente expuestos, ¿no? Ni siquiera están pisando, están como flotando. Entonces, hasta la planta de los pies estaría eliminando calor. ¿Ya? No dejen correr su imaginación mucho, por favor. El área promedio de una persona grande, normal, mayor, es de 1,7 metros cuadrados. Vamos a redondear la temperatura promedio 310. Y esto nos va a salir en vatios. A ver, ¿cuánto sería la cantidad de calor que eliminamos entonces? Diez al 8. A ver, ¿cuánto sería 10 al 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 100.000, ¿no? 100.000 10 a la 8. Ahí está. Entonces, miren, estarían eliminando 845 vatios. Por decir 846 vatios. Esto es harto calor, jóvenes, que tienen que eliminar. Es harto calor. Es casi como que ustedes generan tanto calor como lo que consume una plancha. Porque una plancha, jóvenes, hay de 800 vatios, ¿no? Y dicen que las planchas consumen harta energía, ¿no? Entonces, fíjense, la cantidad de calor que pueden generar ustedes puede superar el de una plancha. ¿Ya? Pero resulta, jóvenes, que si solamente estuviésemos perdiendo calor o todos los objetos estuviesen perdiendo calor, estaríamos eliminando 846 vatios cada segundo. Entonces, en el segundo cero tendríamos cierta cantidad de energía.
almacenada como energía interna. Pasa un segundo, ya hemos perdido 846 julios. Pasan 2 segundos, hemos perdido el doble. Pasan 10 segundos, hemos eliminado 8.46 kilovatios. Pero eso no es pues eterno, eso es a costa de algo, a costa de una disminución de temperatura, suponiendo que no tenemos actividad metabólica. Entonces, si en 10 segundos perderíamos 8,96 o 46 kilovatios, que es harto, imagínense perder en una hora. Ni que hagamos ejercicio, pues, ¿no? Para calentar, ni que comamos y tengamos actividad metabólica para calentarnos. Entonces, irremediablemente nos tendríamos que enfriar y morirnos de hipotermia. Y las superficies que están ahí quietas también tendrían que empezar a enfriarse, ¿no? Esa pared que tiene una temperatura de 300 Kelvin, ¿no? Y tiene un área, a ver esa pared, pues, 5 metros de base por 3 metros de ancho, son 15 metros. Imagínense la millonada de calor que pierde esa pared por radiación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en realidad hay una interacción entre objetos o entre superficies. Ustedes están eliminando esa cantidad de calor, pero a su vez están recibiendo calor del entorno exterior, ¿no? Entonces, hay un calor absorbido, ¿de acuerdo? Hay un calor absorbido. ¿Pero dónde uno absorbe el calor? De las superficies cercanas, del piso, del escritorio, de la computadora, de la pared, del techo, de la pared frontal, lateral, izquierda, derecha, de la silla que está más allá, ¿no? ¿De acuerdo? A lo mejor su mamá está sentadita allá, están recibiendo calor por radiación desde su mamá también, desde donde da, cualquier superficie que ópticamente puedan mirar, esas superficies están emitiendo calor por radiación y ustedes están recibiendo parte de ese calor por radiación. Entonces, de tal modo que hay un equilibrio, ¿me entienden? Hay un equilibrio. El calor que ustedes eliminan por radiación, ¿de acuerdo? Tiene que ganarse a su vez por radiación. Y es una situación de equilibrio, ¿no? Y las superficies que son capaces de interactuar emitiendo su radiación no son aquellas superficies que están ocultas. Por ejemplo, yo no voy a poder interactuar con el calor del árbol que está afuera de mi cuarto y que si yo abro la puerta recién lo veo al árbol. Cuando yo lo vea al árbol recién va a interactuar porque hay espacio entre los dos y ese árbol, sabiendo que está a una temperatura más baja, igual si ópticamente yo lo puedo ver, entonces me está emitiendo calor por radiación. Pero si cierro la puerta, ya la puerta lo opaca y entonces ahí la puerta es la que está interactuando conmigo. Es una situación muy interesante, pero también tiene que ver del factor de forma, el factor de visión, el ángulo de esas superficies, ¿ya? Tiene que ver también con la emisividad de estas superficies, ¿ya? ¿Me entienden? O sea, no es tan simple muchas veces. Entonces, el hecho de calcular el calor por radiación, ¿no? El calor neto que ustedes eliminan por radiación, ¿no? Sería muy complicado, porque depende, si ustedes tienen una serie de ñañacas en su cuarto, en su habitación, entonces hacer un proceso complicado. Pero si simplemente ustedes estuviesen flotando en el centro del cuarto, no hay ningún objeto más que las 6 paredes, es decir, el techo, piso y las cuatro paredes, y ustedes estuviesen flotando sin ropas, entonces ahí el proceso de cálculo sería sencillito. Suponiendo que la emisividad de las paredes es la misma y su emisividad de ustedes es constante, ¿no? Entonces ahí ustedes ya podrían calcular el calor neto que van a eliminar o que van a ganar a lo mejor también, no siempre es eliminar. Por eso es que tenemos que también hablar del calor absorbido y de este concepto que se llama absorbancia. Absorbancia. Y el absorbancia es un número que me va a decir cuánto calor puede captar una superficie, ¿ya? Y también cuánto calor puede llegar a reflejar, porque las superficies reflejan radiación, no tanto calor. Dije calor, pero en realidad en el fondo es radiación, ¿no? ¿Ya? Entonces la absorbancia me va a decir cuánta radiación térmica podemos recibir.
podemos recibir y cuánta radiación térmica podemos reflejar. Si estuviésemos nosotros metalizados, es decir, cubiertos con una manta térmica de estas de color metálico, entonces, jóvenes, seguramente que no podríamos, de adentro para afuera no eliminaríamos mucha radiación, sino que de afuera, desde la superficie para afuera. Entonces, es muy diferente a que nos estemos cubiertos con una frazada, una manta de color blanco o de cualquier otro color. Eso tiene que ver entonces con la absorbancia, ¿ya? Eso lo vamos a ver aquí. Pues miren, si yo tengo un objeto cualquiera, ¿no? Ahí está, una superficie cualquiera. Entonces esta superficie está recibiendo radiación de los alrededores. Sería calor absorbido. Entonces por fuera están las superficies aledañas, ¿no? ¿Sí? Estas superficies tienen una determinada temperatura, que sería básicamente la temperatura de pared de esas superficies. ¿Ya? Ahí está. Esto le vamos a llamar la temperatura de los alrededores. Y esta es la temperatura de pared. Entonces, esas superficies, ¿no? Que tienen cierto factor de visión con mi superficie en cuestión. Bueno, entonces estas son mis superficies. Vamos a colocar aledañas o cercanas. ¿No? Esas superficies, basta que estén a una temperatura por encima del 0 Kelvin, ya están eliminando calor. Para esa superficie sería calor emitido, ¿no? Pero el calor que nos llega desde esas superficies se va a llamar calor absorbido. Pero puede suceder lo siguiente, que cierta parte de este calor, ¿no? Se refleje, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. Aquí voy a borrarlo esto ya. Puede ser que cierta parte de este calor se refleje y cierta parte ingrese y se transmita. Entonces aquí está, ¿no? Miren, perpendicular. Ahí está, ¿no? Entonces decíamos que este va a ser mi calor, ¿no? Que está emitido por las otras superficies. Pero parte de este calor se refleja. Y parte de este calor ingresa. ¿Ya? Ahí está, dentro del sólido, ¿no? Y si esto tiene un límite, entonces parte de este calor puede salir y este sería el calor transmitido. ¿No? Entonces, como aquí tenemos un vacío o un gas delgado, entonces seguramente va a estar presente el mecanismo de la convección también, pero hay calor que entra desde las superficies. Aquí ya dentro del sólido hay un calor por conducción, pero ¿dónde provino ese calor? Proviene de el calor de los alrededores. Dependiendo del color, de la forma, de la textura de mi superficie y a lo mejor del color, entonces va a haber un calor reflejado. ¿Ya? Y este calor absorbido es igual a la absorbancia, que es una constante multiplicada por la constante de Stefan Boltzmann, por el área y por la temperatura de los alrededores elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces aquí a este término se le llama absorbancia. Y la absorbancia también es un factor de corrección que varía entre 0 y 1. Absorbancia podría ser 1 si mi superficie es negra e ideal. ¿Ya? Si es negra e ideal. ¿De acuerdo? Y mi absorbancia sería 0, es decir, no absorbe nada, refleja todo, si la superficie fuese despejada. ¿Ya? Entonces el calor reflejado es igual a 1 menos la absorbancia
del calor absorbido. Pero del calor absorbido, ¿no? Ahí está. O si quieren, 1 menos la absorbancia de la constante de Stefan-Boltzmann, el área y la temperatura de los alrededores a la cuarta. Y el calor transmitido sería igual al calor absorbido, ¿no? Si estamos con este sistema. ¿Ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el calor neto que elimina o absorbe un objeto depende de cuánto calor elimina y cuánto calor recibe. Nosotros, en este caso, estamos eliminando más calor que el que recibimos. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura es 37 grados centígrados y yo estoy seguro que la temperatura de sus paredes no debe ser más de 30. Entonces, ustedes, si bien están ganando calor por las paredes, digamos, ¿no? Si solamente hay paredes en su habitación, entonces al final ustedes le están ganando porque ustedes están eliminando más calor que el que reciben. Entonces, es una situación de balance de energía también, de balance de energía. Ahora, por ejemplo, fíjense, en el caso de que, ¿no? Tengamos nosotros, en el caso que la temperatura de los alrededores fuese 300 Kelvin, entonces y tengamos una emisividad, una absorbancia igual a la de la piel, entonces, ¿cuánto calor estaríamos ganando por radiación? Entonces, el calor absorbido por radiación sería igual a 0,95 por la constante de Stefan por el área, sigue siendo 1,7 metros cuadrados por 300 elevado a la cuarta. Por 300 elevado a la cuarta. Y esto me va a salir en vatios. Ya, ahí está, ¿no? Eso es 300 elevado a la cuarta. Por 1,7, por 0,95, por 5,67. Entre 100.000 era, ¿no? 741,72. Ahí está, este sería el calor que están ganando en todo momento si la temperatura de las paredes de su habitación fuese de 300 Kelvin. Entonces, el calor neto eliminado ahí está, el calor neto es una resta, ¿no? El calor emitido menos el calor absorbido. Emitimos o desprendemos. ¿Dónde está? Hemos hecho cálculo, creo, en algún lado. 846 vatios, ¿no? Aquí está, 846 vatios. Menos el calor eliminado, 741,72 vatios. $104,28. Ahí está. Suponiendo que estamos sentaditos, sin hacer mucho ejercicio. Entonces, esta sería la cantidad de calor que realmente estamos eliminando solo por radiación. No estamos tomando en cuenta el calor que eliminamos por convección, ¿no? Y también, ¿qué pasa si empezamos a hacer algún tipo de actividad física? Bailar, correr, saltar, jugar. Entonces, la temperatura de nuestra piel va a subir. Y no es porque estemos enfermos, sino porque es una consecuencia natural, es termodinámica, ¿no? Estamos quemando quemando nutrientes, estamos produciendo trabajo y cualquier manifestación, cualquier fenómeno, siempre viene asociado a una manifestación térmica. Primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, nuestra temperatura de la piel subiría a unos 38, 39 grados. Y no es que estemos enfermos, sino que es producto de la actividad física.
Por eso, si es que alguna vez han ido trotando al súper y ahí los guardias han querido ustedes entrarse a comprar una soda fría, un refresco frío, y les apuntó, no, esto está enfermo, pero se va a dar cuenta seguramente si no es miopita, este estaba corriendo, por decirles, ¿no? O estaba haciendo ejercicio. Ustedes le dicen, vengo de correr, por eso estoy así. No es que Una tenga... pregunta, ingeniero. ¿Mm? Ese 1 menos alfa, ¿no sería la emisividad? No, ese 1 menos alfa no es la emisividad. ¿Ya? ¿De acuerdo? No es la Eh, emisividad. Bueno, jóvenes, ahora tenemos que tener una expresión definitiva, ¿no? Para evaluar el calor que se pierde por radiación o que se transfiere por radiación. Entonces, fíjense, en una situación de equilibrio, tenemos, fíjense, nos vamos a basar en dos leyes. La ley de Kirchhoff se llama. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Me dice que en un sistema puede ser una persona que elimina calor por radiación y interactúa con los objetos que están a su alrededor. Entonces, la ley de Kirchhoff que dice que siempre y cuando hay radiación presente, ¿no? ¿Sí o no? Hay radiación presente ahí. Siempre y cuando la radiación presente sea la misma, es decir, tenga la misma longitud de onda o la misma frecuencia, entonces la emisividad tiene que ser igual a la absorbancia. ¿Ya? Ese es un principio, ¿no? Dice que la emisividad es igual a la absorbancia. Siempre y cuando el sistema o sea, en el sistema prevalezca el mismo tipo de radiación. ¿Y eso es verdad? Pues no, porque ustedes en este momento seguramente es solo radiación térmica, ¿no? Y dependiendo, jóvenes, qué sé yo, del- de la forma en que está su habitación, si hay fuentes de calor o si ustedes están fríos o a lo mejor hay un aire acondicionado. Entonces, la longitud de onda de esa radiación va a ser fija. Y si la longitud de onda de esa radiación es fija, la emisividad es igual a la absorbancia. Esa es una conclusión. Y la otra conclusión viene del equilibrio térmico. Por ejemplo, un objeto cualquiera que ustedes puedan mirar ahí en su casita, donde estén, un objeto fijo. Ustedes van a darse cuenta que ese objeto no se calienta ni se enfría, ¿no? No se calienta ni se enfría. Está a una temperatura constante. A no ser que la macrotemperatura cambie por efecto del sol, de un aire acondicionado que encendieron, o que sea en la mañana o en la tarde. No, en este momento, en unos en una hora máximo, no va a cambiar. No va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que ese objeto emite tanto calor como recibe. Entonces, si está en equilibrio, el calor emitido menos el calor absorbido tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque el objeto no se está calentando, no se está enfriando. Ya no se calienta ni se enfría. Entonces, conclusión, todo el calor que elimina es igual al calor que absorbe. Elimina solito de superficie y absorbe desde los alrededores. ¿A qué es igual el calor emitido? Es igual a su emisividad, la constante de Boltzmann, el área, y la temperatura de pared a la cuarta. ¿Y cuál es la temperatura que absorbe? Es igual a la absorbancia, la constante de Stefan Boltzmann, el área, y la temperatura de los alrededores a la cuarta. La constante se cancela, el área es la misma, porque estamos hablando del área del objeto, ese es nuestro volumen de control. No estoy refiriéndome yo al área de las superficies aledañas, sino al objeto, porque el calor entra y sale del objeto, entonces el área es la misma, no estoy hablando yo de las otras áreas. Ahora, para que exista equilibrio térmico, la temperatura de ese objeto inanimado tiene que ser igual a la temperatura de los objetos que están cerca de él, ¿o no? No me van a decir que la temperatura, ¿no?, de una pared es diferente al de la otra. A no ser que obviamente en la tarde una de esas paredes haya sido castigada por el sol. No, 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 no hablemos de eso ya. Dos paredes idénticas enfrentadas, si quieren. Bueno, ya, no hablemos de eso. Hablemos de un vaso que está por ahí, ¿no? Lejos de ustedes, a unos 2, 3 metros de ustedes, con otro vaso que está más allácito.
¿Será que entre esos dos objetos hay interacción? Porque no están emitiendo calor por radiación o están recibiendo. Ahora la pregunta es, ¿será que la temperatura de un vaso es diferente a la del otro? No, es la misma temperatura. Siempre y cuando el objeto no se enfríe ni se caliente, ¿no? Entonces, ¿por qué va a haber calor transmitido? No puede haber calor transmitido, porque el calor transmitido, su característica principal es que tiene que haber diferencia de temperaturas. Entonces, si no hay calor transmitido, el calor neto es cero. Esto significa que el calor neto es cero. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene por qué haber gradiente de temperatura, no tiene por qué haber diferencia de temperatura. ¿Qué significa? Que la temperatura de pared es la misma que la de los alrededores. Conclusión, la emisividad es igual a la absorbancia. Ahí está, dos maneras de demostrar de que al final la emisividad es igual a la absorbancia para un sistema dado. Entonces, directamente, fíjense, el calor neto que un objeto transfiere por el mecanismo de la radiación es igual a la emisividad, la constante de Boltzmann, el área, la temperatura de pared a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores a la cuarta. Y con esta expresión vamos a trabajar nosotros. Miren que en todas las expresiones siempre tiene que haber un delta T. Siempre. Si no hay una diferencia de temperaturas, entonces lo que se transfiere es cualquier otra cosa menos calor. ¿Ya? El trabajo, por ejemplo, el trabajo no se transfiere por diferencia de temperaturas. La energía eléctrica no se transfiere por diferencia de temperaturas. La energía cinética no se transfiere por diferencia de temperaturas. La energía química no se transfiere por diferencia de temperatura. La única entidad energética que se transfiere debido a una diferencia de temperatura es el calor. Y ustedes han visto que en el mecanismo de la conducción de Fourier está el delta T. En el mecanismo de la transferencia de calor por convección de Newton está el delta T. Y ahora en el mecanismo de la transferencia de calor por radiación, en su ley de la cuarta potencia o de Stefan Boltzmann, está también la diferencia de temperatura. Aunque aquí está elevado a la cuarta, pero al fin y al cabo sigue siendo diferencia. Y no olvidarse que la temperatura siempre tiene que estar expresada en escala absoluta, Kelvin o Rankine, dependiendo de las unidades de la constante de Stefan y de Boltzmann. ¿Ya? Ahí está. Entonces este es el calor neto por radiación. Pongámoslo así, sí. ¿Ya? O N nomás. Ya sabemos que es por radiación. No vayan a confundirlo con calor reflejado, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Entendido. Se entiende. Ya. Bueno, nos pisó el tiempo. Vamos a seguir hablando un poco más de esto la próxima clase. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar entonces. Bueno, señores. Estamos a buen término. Son 8:30. No quiero quitarles más tiempo. Nos quedamos acá, ¿ya? Nos vemos. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Perdón, ingeniero. Chao, chao.